La Biblia es racional. La doctrina bíblica, la enseñanza bíblica es racional. Y aclaremos esto. La enseñanza bíblica es racional no significa que una persona que no ha nacido de nuevo, sin la obra del Espíritu Santo, pueda escuchar lo que la Biblia dice, creerla y aceptarla como la verdad. Eso no estamos diciendo que la Biblia sea racional, que puede ser creída por una persona sin la obra del Espíritu Santo. No. Pero sí decimos que es racional porque establece la lógica correcta, la manera de pensar correcta, adecuada. Y en el proceso lógico en la salvación estamos viendo cómo Dios salva a los pecadores, establece una línea lógica, un orden lógico. ¿Cuál es el primero en el orden que hemos dicho de cómo Dios salva a un pecador? El primer paso lógico, que sí sucede antes de todos los tiempos, antes de la creación, la elección. Dios elige. Esto sucede, es cierto, antes de la creación del mundo. Él nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1. Nos predestinó, es decir, nos dio un destino previo. Y esto no significa que Él elige para salvación y elige para condenación. Eso no es una doctrina bíblica. Que Dios elija significa que Él soberanamente elige para salvar. Pero no es cierto que la Biblia diga que Dios elige a personas para condenarlas, sino que las personas se condenaron a sí mismas. A sí mismos todos nos hemos condenado. La paga del pecado es la muerte. Y Dios no nos eligió para que pecáramos, aunque Dios sabía que en el plan que Él estableció, cuando Dios puso a Adán en el huerto, sabía que Adán iba a pecar. Pero Dios no es el responsable del pecado de Adán. Adán es responsable de su pecado. Y con Adán toda la humanidad somos responsables de nuestro pecado. Lo digo porque a veces quien niega la elección es porque él en su lógica está diciendo si Dios elige para salvar, entonces también está eligiendo a quién va a condenar. Y eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña que Dios elija a personas para condenarlas, sino que Dios pasa por alto la situación de esas personas que se han condenado a sí mismas. ¿Y por qué esa persona va al infierno? Alguno que se niega a creer lo que la Biblia dice, porque Dios no los eligió. Y lo que quiere es quitarse su responsabilidad, echándole la responsabilidad a Dios de no haberlo salvado. Y además, fíjate que llegan incluso a decir, a dar por supuesto que aquellos que Dios no salva quieren ser salvados. Quieren ser salvados. Y los pobrecitos no son salvados porque Dios lo pintan como un antojadizo y tiene un deseo de salvar y no salvar a otros que se lo merecerían igual que los otros. Ese es el pensamiento humano afectado por nuestra lógica, en el que queremos eliminar nuestra responsabilidad y hacer a Dios responsable de lo que nosotros hemos hecho. Así que Dios elige salvar de entre los condenados, de los que estábamos muertos, Él nos dio vida. Así que lo primero es la elección. Lo segundo, ¿qué es? El llamado. Así que en un momento dado, la predicación del Evangelio es el llamado a los pecadores a que se arrepientan y se reconcilien con Dios a causa de sus pecados. Y lo hagan por medio de creer a Cristo como el único mediador y salvador. Y reconocer a Cristo como Salvador y Señor. Y el llamado, aunque es un llamado general, ¿verdad? En la predicación del Evangelio llamamos a todos a que vengan a Cristo, se arrepientan y crean, solamente responden al llamado, ¿quién? Los que fueron elegidos en un momento de sus vidas reciben el llamado concreto, específico, y ellos responden al llamado. Ahora, aclaremos una situación que también es importante. Igualmente que algunos se niegan a creer la elección y hacen a Dios, dicen que Dios entonces es injusto, porque escoge a algunos para salvar y también escoge a algunos para condenar, y eso no lo enseña la Biblia. Algunos se niegan a pensar que el llamado sea la manera en la que Dios salva a los elegidos. No, ellos dicen
que el llamado es la manera en la que Dios ofrece una oportunidad a todo el mundo, lo cual sería injusto. Ellos dicen, sería injusto que no todo el mundo recibieran ese llamado, lo cual haría injusta su condenación, lo cual la Biblia dice que no es verdad. Ese planteamiento no es lógico. La perdición, la condenación, no sucede justamente porque tú hayas rechazado el evangelio que un día se te ofreció, sino por tu ofensa a Dios, por tu pecado, tu rebelión, tu rebeldía, tu naturaleza pecaminosa. Has nacido ya condenado. Y no hace falta que el evangelio venga y tú lo rechaces para que tu condenación sea justa. Ahora, lo que sí está diciendo la Biblia es que cuando el evangelio es predicado y tú lo rechazas, estás manifestando tu naturaleza pecaminosa. Es la manifestación de que tú eres un inconverso y lo muestras rechazando el evangelio y serás juzgado por rechazar el evangelio. Pero esa no es la razón de tu condenación. Esa es una manera más en la que será juzgado. Así que algunos dicen, bueno, una persona recibe gracia, Dios hace que ese condenado sea librado. Y ahora, en su libre albedrío, él pueda tomar la decisión si acepta el evangelio o no. Eso no lo enseña nunca la Biblia. La Biblia nunca enseña que haya una gracia como esta, en la que a la persona se le da la capacidad para tomar la decisión de elegir el evangelio o no. La gracia bíblica se muestra en un efecto real en que al que era esclavo del pecado, por medio de la obra del Espíritu Santo, es librado completamente de la esclavitud del pecado. Romanos 6 lo vimos. Y eso sucede en el momento de la salvación. Se le libra de las ataduras del pecado, se le da una vida nueva y ahora tiene la fe genuina para poder creer. Y esa es la gracia efectiva, la gracia salvadora de Dios. Entonces, ¿cuándo sucede eso? En el llamado, después que viene, después del llamado. Estamos hablando que esta liberación sucede en la regeneración. Es cierto que porque somos esclavos del pecado no queremos creer, ni podemos creer. La incapacidad del hombre por la esclavitud del pecado lo hace responsable de no desear la salvación, ni poder desearla, ni poder salvarse. Algunos dicen, el hombre es responsable de rechazar el evangelio porque no quiere creer el evangelio. Cierto es, no quiere creer el evangelio. Eso lo vemos en Juan capítulo 3, Juan capítulo 6. Jesús está ahí diciendo, no creéis en mí porque no sois hijos de mi Padre, sois hijos del diablo, porque no queréis. Ahora, algunas personas dicen que la regeneración sucede cuando yo miro a Cristo y creo en Cristo. Cuando yo miro a Cristo y creo en Cristo, como resultado sucede la regeneración. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que la regeneración es la causa. ¿Y el efecto qué es? La fe es el efecto de la regeneración. Yo no puedo creer y después nacer de nuevo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso fue una obra de gracia soberana. Y la gracia de Dios al regenerarnos produce en nosotros la capacidad para creer por medio de la fe. Ahora podemos mirar a Cristo y creer en Él. Pero primero ha sucedido la regeneración. Si no, no hay capacidad en nosotros mismos para creer. Si Dios no viene soberanamente y te da vida. ¿Qué viene entonces después de la regeneración? La conversión. Y recuerda que esto es lo primero que tú ves de una manera visible. Tú ves cuando alguien cree y entonces tú dices, bueno, entonces este ha nacido de nuevo. Pero hay cosas que han sucedido antes de que una persona se ha convertido, aunque no todas las conversiones son genuinas. Ahora, la conversión nos referimos al acto de la fe más arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe que conlleva dar la vuelta, dar la espalda
cambiar de dirección. El verdadero arrepentimiento no es solamente el pesar de algo que he hecho mal, sino la decisión consciente de volverme a Cristo, a quien antes le di la espalda. Y esto está directamente relacionado con la lucha contra el pecado, la lucha que nos lleva a la santificación. Después de la conversión, ¿qué viene? La justificación. La justificación, recuerda, que es una declaración fuera de mí, no me cambia interiormente, no cambia al pecador en su interior, solamente lo cambia en su posición delante de Dios. Dios lo declara delante de él como juez justo. Ahora, la declaración de ser declarado justo, esto es en base a la justicia de Cristo. En base a la justicia de Cristo que se nos imputa a nuestro favor. Se nos considera como si nosotros hubiéramos sido librados de la condenación que merecíamos y ahora la justicia, la vida perfecta de Cristo, se nos atribuye a nuestro favor. Como pudiéramos decir un avalista. Y él paga la deuda que yo no podía pagar y a mi favor él se hace cargo de mi deuda y su riqueza me libra de mi deuda. Su riqueza me libra de mi deuda. Su justicia me hace ser declarado justo. Ahora, diferenciemos. No soy justo. Tú no puedes decir, yo soy justo, aunque se les llama los justos. Pero cuando se les llama a los creyentes los justos, se están leyendo los salmos, y en los salmos te encuentras en muchas ocasiones los justos. En primer lugar, eso es una referencia al pueblo de Dios. En segundo lugar, eso es una referencia a los que han sido declarados justos por la justicia de Cristo. Pero no son los justos los que de por sí ellos hacen todo de una manera perfecta. Y recuerda que esa palabra justo es recto, delante de Dios. Así que después de la justificación, mi posición delante de Dios ha cambiado. Yo antes era enemigo y ahora ¿qué soy? Hijo. Por eso que viene ahora, adopción. Antes era enemigo y ahora no soy amigo. Ahora soy hijo. He recibido el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y esto es por medio de la unión con Cristo o el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu no es la manifestación de lenguas o de milagros, como dicen los pentecostales. No hay dos bautismos en nuestra vida. Hay un solo bautismo que nos salva y simplemente, claro que hay un bautismo físico de agua que es una representación y un testimonio, pero no me cambia ni produce ninguna purificación en mí. Y apuntad que eso está en muchos lugares, pero en Romanos 6 es fundamental para el creyente. Deberíamos de leerlo mucho, ese Romanos 6, y ver qué es lo que Pablo está diciendo. Consideraos a vosotros mismos, porque perdemos nuestra consideración, que hemos sido unidos a Cristo y la implicación que eso tiene. Y para la vida cristiana debemos recordar que hemos sido unidos a Cristo. Después de la adopción viene santificación. Y habíamos dicho que la santificación tiene dos sentidos. Se refiere a apartado, ser dedicado, tomar una posición diferente al resto para ser dedicado a Dios. Que en ese sentido no habla de nuestra purificación. En ese sentido nos habla de habernos sido colocados aparte en un acto completado. ¿Eres santo? Sí. ¿En qué sentido? He sido apartado por Dios para Él. Y por medio de haber sido unido a Cristo, estoy apartado para Él. Ahora, ¿eres santo? Todavía no. ¿Y en qué sentido? En el sentido no de la posición delante de Dios, sino en mi naturaleza interna, en mi corazón, en ser limpiado y purificado de mi pecado, de toda malicia. No soy declarado santo todavía, en ese sentido. Así que cuando lees la Biblia y ves cuando habla de la santificación o la santidad, tienes que entender de qué manera lo está diciendo. Si es algo que ya ha sucedido en nuestro momento en la conversión, que hemos sido apartados para Él, o en el sentido de que debemos de estar luchando con nuestro pecado en dependencia del Espíritu para ser limpiados por la palabra. Como Jesús decía, y vosotros estáis limpios y estáis siendo limpiados. No necesitas ser limpiado completamente, nada más que ser limpiado un poco. Y esto es la santificación posicional que habíamos dicho y la santificación progresiva. Dios te ve santo y entonces en un sentido decimos que Dios te ve santo si te refiere a que te ha apartado para Él.
Sí, te ves santo apartado, pero Dios te ve santo, libre de pecado, a la imagen de Cristo. ¿Ya te ve Dios así? No. Dios no tiene una amnesia o por el hecho de conocer todo instantáneamente, sin necesidad de aprendizaje, Él no es consciente de las realidades. Posicionalmente sí. He sido apartado para Él y nadie me va a arrebatar de esa posición. Esa es una posición que Dios me ha puesto apartado para Él en Cristo, pero lo que no podemos pensar que Dios no es consciente o Dios ya no ve mi pecado. Es decir, si tú llegas a decir que Dios te ve ahora sin pecado, estás asumiendo que Dios no está viendo tu vida diaria. Y eso te aleja de pensar que Dios es tu única ayuda para tu lucha diaria del pecado. Y lo decíamos la semana pasada. No puedes defraudar a Dios, como si Dios esperara de ti algo porque te ve así ya al final, pero Él no está consciente de tu necesidad diaria de la lucha de tu pecado. Claro que sí, Dios continúa sabiendo qué hay en tu corazón que te ata a ese pecado y te ha dado la gracia necesaria y te ayuda cuando acudes a Él para proveerte de la gracia para vencer el pecado. Bíblicamente lo que estamos diciendo es que Dios Padre, por medio de Cristo, me ha declarado justo. Así que no tengo deuda hacia Él, pero continúa sabiendo mi lucha con el pecado, la presencia del pecado en mi vida. De tal manera que en el capítulo 7 de Romanos, recuerda esas palabras de Pablo, que dice, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, y el bien que quiero hacer, es lo que no hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero continúa diciendo, pero gracias a Dios que Él actúa para llevarnos de gloria en gloria. Y entonces ahora introduce Romanos 8. Después de haber visto que yo he sido librado, Romanos 6, del pecado, y yo me debo considerar muerto al pecado y vivo para la justicia, capacitado para obedecer. Pero veo en Romanos 7 que no está sucediendo como yo quisiera, como debiera, y todavía estoy influenciado por el pecado y sigo pecando. Ahora viene Romanos 8 y te dice, la seguridad de la salvación está en la obra de Dios, no en tu capacidad para mantener un estándar. Así que claro que sí, tu lucha es con el pecado, pero la seguridad de tu salvación no depende de que tú consigas vencer al pecado, ya que Cristo lo hizo. Y ahora el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y ahora puede decir, bueno, el hecho de que esté luchando no me resta ni una pizca de la seguridad de mi salvación. Ahora, la seguridad de mi salvación depende de la obra de Dios. Y vemos que la santificación todavía no ha llegado. ¿Quién de vosotros está luchando con el pecado? Entonces, en esa condición, uno diría, y lo dicen algunos, un creyente puede llegar a este punto habiendo experimentado esto, pero dependiendo del resultado de este, puede perder la salvación. Y por eso Pablo en Romanos 8 viene a responder a todo el que piense así. Si yo en la lucha con el pecado me siento débil, es más, cuanto más crezco en el conocimiento de Dios, más pecador me veo. No me veo menos pecador, es que más consciente soy de mi pecado a medida que estoy creciendo. Y eso, si alguno de nosotros nos llegara a pensar, bueno, ¿yo podría perder mi salvación en algún momento? Por eso en la lógica, el siguiente punto de la salvación es la perseverancia. Y esto se ha conocido a lo largo de la historia como la perseverancia de los santos, la perseverancia de los que ya son santos y de los que están siendo santificados. Lo primero que debemos recordar es que la Biblia enseña que la salvación es ¿de quién? La salvación es del Señor. Esa es una declaración absoluta. Lo que estamos diciendo con que la salvación es del Señor es que la salvación es un acto que aunque tiene un principio y un final, se refiere a todo un proceso completado. Cuando la Biblia dice que la salvación es del Señor, se refiere a que proviene de Él, pero también que es asegurada por Él. ¿Quién asegura la salvación de un creyente? Y algunos dirían el creyente, manteniendo su salvación en la santificación. ¿Por qué lo dicen algunos? Muchas personas han visto elementos de apostasía en la Escritura, lo confunden, ellos asumen que es un verdadero creyente que ha apostatado y ha perdido la salvación que tenía.
Pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña que un apóstata era un verdadero creyente, sino un creyente aparente. Un creyente que había declarado con su boca, pero no había experimentado la salvación completa. Y lo tiene muy claramente en Hebreos 6. Lo veremos más adelante. Se ve ahí como personas disfrutaron, fueron iluminados, disfrutaron de la bendición del Espíritu Santo, participaron de la comunión, pero ya no están con nosotros. Y a esas personas es imposible que se les vuelva a restaurar a un arrepentimiento genuino, ya que ellos rechazaron conscientemente lo que aparentemente durante un tiempo parecía que eran creyentes, pero nunca lo fueron. Así que la salvación es del Señor, significa que el Trino Dios salva a los pecadores, y esto es una obra del principio a fin. La salvación no es que es del Señor porque Él la provee y ahora a ver si tú tienes lo que hay que tener para mantenerla hasta el final. La salvación es que Él la empieza y Él la termina. Dice así la declaración, la confesión de Westminster. Dice: la perseverancia de los santos significa que los creyentes no pueden ni total ni finalmente caer del estado de la gracia. Los creyentes no pueden ni totalmente ni finalmente caer del estado de la gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el fin y serán salvados eternamente. Ahora, yo quiero haceros la diferenciación entre dos palabras: perseverancia y preservación. Perseverancia de los santos y la preservación de los santos. Y a lo largo de estos pasajes bíblicos vamos a verlo, pero la perseverancia es la manifestación en la vida del creyente que Dios lo ha preservado, que Dios lo preserva. La preservación es el acto de Dios que protege y asegura al creyente su salvación y hace que ese creyente persevere hasta el final. Lo vuelvo a repetir. Dios preserva al creyente, lo protege, lo cuida, lo guarda hasta el final. No permitirá que nada ni nadie lo haga apartarse del amor de Dios. Y esta es la preservación. Dios preserva al santo. Y los santos perseveran en sus propias vidas por la gracia de Dios sobre ellos. Tú ves que Dios preserva al creyente porque lo estás viendo perseverar. Tú ves que Dios guarda al creyente porque ese creyente está andando, perseverando y continúa creyendo. Ahora la pregunta es: ¿quién asegura la salvación? ¿Quién persevera? Por eso el fundamento de la perseverancia de los santos es la obra preservadora de Dios. Perseverancia significa que tú vas a continuar creyendo hasta el final. Perseverancia es que tú vas a continuar creyendo hasta el final. Esa es la perseverancia. Perseverar es continuar en el mismo camino, en la misma dirección, creyendo. Y esa es la perseverancia de los santos, de los creyentes. Y esto es posible porque Dios te preserva. La preservación. Dios te preserva. Es decir, Dios te guarda. Lo que estamos diciendo es que tú ves que el creyente persevera, pero porque es el resultado de la preservación de Dios. Dios lo preserva y Él, como resultado de su gracia, persevera creyendo. Dios produce en nosotros la perseverancia. Todo es de Dios. Si yo puedo perder la salvación, si hay una posibilidad en que yo pueda perder la salvación, la pierdo, la voy a perder. Si de alguna manera hay una posibilidad en que yo pierda mi salvación, si ese fuera el caso, la voy a perder. Ahora, que Dios me haya salvado y la salvación sea del Señor, es que Él la provee, la inicia y la asegura que va a llegar hasta el final. Lo que pasa es que hay elementos de la salvación que el creyente participa porque ha sido capacitado ahora para poner en práctica lo que el Espíritu Santo le ha dado, en dependencia del Espíritu.
Pero ahora yo no soy un agente pasivo. En mi santificación yo no soy pasivo. En mi santificación progresiva yo ahora participo en mi salvación. Pero no porque yo me salvo a mí mismo, sino porque ahora yo soy responsable de cómo busco a Dios y de cuando no busco a Dios. Soy responsable de mi pecado y soy llamado, Filipenses capítulo 2, a ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Y eso es un mandato a ocuparme, a participar en mi santificación, lo cual es imposible por mí mismo, solo por la obra del Espíritu. Pero el creyente ahora ha sido capacitado para participar en la búsqueda de la palabra de Dios. Cuando tú no lees la palabra de Dios en tu casa, cuando tú estás agobiado y en lugar de orar al Señor buscas otra ayuda, tú eres el responsable de tu falta de santificación. Tú eres el responsable. Ahora, cuando tú tienes un problema y acudes al Señor en oración, ha sido la capacitación del Espíritu Santo que te está ayudando y llevando a buscar al Señor. Y eso es progresivo. Y eso es participación nuestra. Aunque tú ves que el creyente persevera a pesar de las dificultades, ¿verdad? ¿Cuántas dificultades le vienen al creyente? Y Jesús lo dice de esa manera. El que oye mi palabra y las pone en práctica, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron viento, lluvia, tempestades. ¿Y qué le pasó a la casa? Estuvo firme. Ahí hay un sentido de preservación y de perseverancia, porque ha construido su casa sobre la roca. Así que, ¿de qué depende que la casa se mantenga firme? ¿De la construcción del hombre, de cómo el hombre ha construido esa roca o dónde está apoyada, la firmeza de la roca? ¿Y qué es la roca? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Así que la perseverancia se ve en tu vida, tú perseveras, pero ese es el resultado de la obra de Dios que te preserva, que te guarda, que asegura tu salvación. Lo primero que debes saber es reafirmar esto. La preservación del creyente está fundada en la obra trinitaria. La Trinidad te preserva. Tú perseveras por la obra trinitaria. Esa es la base de tu perseverancia. La Trinidad actuando para cuidarte. La Trinidad asegurando que tú no vas a dejar de creer. Si tú no hiciste nada para creer, no puedes hacer nada para mantenerte creyente. Lo primero, ¿cómo lo hace el Padre? ¿Cómo el Padre asegura tu salvación? El Padre, en primer lugar, asegura tu salvación por medio de su elección. A los que escogió, a los que conoció, termina el Padre salvando. El Padre no escoge a algunos y veremos a ver quiénes son después los que se salvan. El creyente persevera porque la elección de Dios es definitiva, está asegurada. Mira, por ejemplo, Romanos capítulo 8, uno de los pasajes más claros de la seguridad de la salvación, por eso viene después del Romanos 7. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, y estos son los que han sido amados por Dios primero, ¿no? ¿Qué dice primera de Juan 4, 9 y 10? Pues que no es que hayamos amado nosotros a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Así que a los que aman a Dios, es decir, los que fueron amados por Dios y entonces ellos ahora aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Lo que está diciendo es que Dios en su elección, ahora Él te preserva también en su providencia. Dios Padre es quien ordena todos los sucesos de la historia. No es que Él sea superior al Hijo y al Espíritu Santo, pero en la función, en la administración de la función en la Trinidad, el Hijo se somete al Padre, el Padre toma la función de planificar y ordenar y dirigir los eventos de la historia. ¿Y ahora qué sucede? Que Dios Padre hace que para los que aman a Dios, es decir, los eligió, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien significa la providencia de Dios. Todas las cosas que Dios ya ha ordenado en tu vida, que han sucedido muchas de ellas, pero todavía muchas no han pasado, Dios las ha ordenado ya. Y las ha ordenado
con un propósito. ¿Sabe cuál es? Para bien. La pregunta es, ¿cuál es ese bien? ¿Que se compre uno un coche? No, ese es el bien egoísta de uno. Ese es el bien de hacer a Dios alguien en el que conseguir mis deseos pecaminosos egoístas, materiales. Aunque aún en el proceso de comprarse un coche uno dependa de la voluntad de Dios y en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ¿qué bien se refiere? Esto es, y ahora habla de quiénes son los que aman a Dios. Para los que son llamados conforme a su propósito, y ese propósito es su decreto. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, y esto se refiere al propósito, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el bien que Dios está ordenando en tu vida? ¿Cuál es? Que tú seas hecho a la imagen de su Hijo. ¿Qué bien quieres tú en la vida? Tu santificación. Ser hecho a la imagen de Cristo. Ser transformado como el santo. Y mira lo que continúa diciendo. Versículo 30. Los llamados, ahora versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Ves? Los llamó. Los amó en el pasado, los eligió en el pasado, los amó. Ahora los llama y dice, a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y ese es un pasado con propósito de seguridad. Un pasado con propósito de seguridad, de establecer algo tan seguro como que ya ha sucedido, pero todavía no ha pasado. Pero es tan seguro que te dice que ya ha sucedido. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios asegura la salvación, glorificará a los que llamó, según este versículo? ¿Cómo sabemos que este versículo dice eso? Estoy refiriendo a qué palabras aparecen ahí. A los que. En lo demás, las demás palabras, predestinó, justificó, glorificó, establece una progresión. Pero a los que establece quiénes son los que reciben eso. Y cuando esa cadena se utiliza de esta manera, A les da B. Y a los que B les da C. Y a los que C les da D. ¿Qué significa? Que de los que Dios llamó o predestinó, los llamó. A los mismos. ¿A los que? A los mismos, a todos. Y ahora retoma y dice, a los que llamó, a los mismos también los justificó. A los que. Así que si has sido llamado, has sido justificado y serás glorificado. Porque si yo no soy creyente y Dios me salva 5 minutos antes de morirme, ha sucedido en mí lo mismo que ha sucedido en otro que lleva 20 años convertido. Lo mismo. Ha sucedido lo mismo. Porque lo que estamos hablando es que todo esto que ha sucedido, lo que ocurre es que en el proceso de la santificación hubo poco tiempo, pero sucedió la santificación. Posicional y progresiva, porque ya en él se han dado frutos que lo han limpiado de la maldad del egoísmo, tomando el ejemplo que tú pones del de la cruz. La maldad de su pecado ha ido siendo limpiado en esos 5 minutos, que sería esa conversación, no sabemos si duró más, pero pongamos esos 5 minutos. Él le reprendió al otro y dijo, ¿no tienes tu temor de Dios? Entonces ha sucedido en la vida de esa persona lo mismo. Pero cuando hablamos de un escalón, de una progresión, no estamos diciendo que alguno de estos pasos requiera que la conversión sea de muchos años y si sucede en 5 minutos, algo de esto no va a pasar. No es cierto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo esto, menos la elección y menos la glorificación, que estará aquí, será lo siguiente, menos la elección y la glorificación, todo esto sucede en el mismo momento de la conversión. En el mismo momento. Y yo he recibido todo y aún la perseverancia está dentro del paquete. Y se verá a lo largo de mi vida. Que probablemente a este hombre de la cruz, poco tiempo de su vida pudo verse, pero fue preservado. Fue preservado. Para que a los 5 minutos siguientes él no se echara para atrás. No era posible que él se echara para atrás. Porque él esperaba que con esa declaración Cristo lo sacara de esa cruz. Yo creo en él mientras él cumpla mi salvación. Yo quiero que me baje de esta cruz, como hacía el otro. ¿Qué hacía el otro? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él ponía condiciones a su salvación. Pero el de la otra cruz no tenía puesta la expectativa
de que su perseverancia depende de que Dios cumpla sus deseos. Así que Dios preserva a ese hombre aún en 5 minutos para que su egoísmo no lo lleve a poner condiciones a la salvación. Y es lo que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De alguna manera él creía en la resurrección. Estaban allí, no pidió que lo salvara de esa muerte, pero él sabía que era el Mesías que había de venir a establecer el reino. Y él quería estar en el reino. Entonces, aunque hablemos de progresión, aunque hablemos de pasos y de un paquete completo, sucede en la cronología a lo largo de los tiempos, pero especialmente la santificación y la perseverancia es lo que se va a ir viendo en la vida del creyente. Pero todo sucede como un paquete, nada de eso se puede quitar. Por eso la salvación es del Señor, es que todo lo que Dios ha iniciado, Él va a asegurar. ¿Dónde dice eso? Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice Filipenses 1, 6? Estando convencido de esto, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros, los creyentes, la buena obra, por eso sois creyentes, porque Él comenzó en vosotros la buena obra. Y no la comenzó solamente en el llamado, la comenzó en la elección. Él comenzó la obra en la elección. Os eligió y ahora, en un momento de la historia, os llamó, os regeneró y os dio todo. Y nada de eso depende de nosotros. De manera que yo pueda perderlo. Porque lo hemos dicho otras veces. Si algún elemento de aquí dependiera de mí, sería mérito mío llevarla hasta el final. Sería mérito mío hacer que mi salvación no se pierda. ¿De quién será la gloria? Si dependiera la salvación de que yo persevere, mía, ¿de quién es la gloria? Compartida por lo menos, ¿no? Si no se ha convertido en el 100%. Ahora, la cuestión aquí es que estoy convencido. Pero mira, dice estando convencido. Estando convencido es un verbo que se utiliza para decir un estado en el que estoy. Este es un verbo que necesita un verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es doy gracias a Dios. Mira, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros? ¿Cómo da gracias? Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. ¿Y por qué ora con gozo? ¿Porque no sufren por el Evangelio? No, versículo 5. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Y por qué está orando dando gracias a Dios con gozo? Estando convencido. Mira, si yo oro por la salvación de los creyentes pensando que el resultado de la salvación dependa de ese creyente, yo no tendría gozo, ni estaría tranquilo orando por él. Pues se puede perder, porque a ver si esta prueba lo va a echar a perder. A ver si es que no sé qué. ¿Me explico? Si tú estás orando por la participación de los creyentes, pensando que algo puede suceder en su vida que pierdan la salvación, no oras con gozo. La pregunta es, ¿qué hace que Pablo dé gracias a Dios con gozo por los creyentes cuando los ve participar en el Evangelio? La razón es que estoy convencido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la llevará a la perfección. Es lo que dice, la perfeccionará, la llevará a la perfección hasta el día de Jesucristo. Entonces sí tengo oración con gratitud y con gozo, porque sé que la salvación está preservada por Dios mismo que la empezó. Por eso, eso define la salvación es del Señor. Aquel que la buena obra empezó, Él es fiel para llevarla a la perfección. Solamente unos versículos más y terminamos con este punto. ¿Cómo el Padre soberanamente preserva la salvación a los creyentes? Por la elección, por la providencia, por la fidelidad de empezar la obra y la terminará. Romanos 11, versículos 28 y 29. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Y esto se está refiriendo en el contexto a los judíos, con respecto a los creyentes que ahora no son judíos, en este contexto. Entonces, con respecto al Evangelio, ellos son enemigos. Los judíos que rechazan el Evangelio,
ellos son enemigos. Pero con respecto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, Dios no ha rechazado al pueblo de Israel todavía en la tierra y ha sustituido al pueblo de Israel por la iglesia. No, Dios continúa manteniendo la promesa que le dio a los padres. ¿Ves? Y mira el llamamiento de Dios cómo es. Versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios, ¿cómo son? Irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? No se puede uno echar atrás. Así que tu salvación está asegurada por la fidelidad de Dios. Él no se echa para atrás. Tú has leído igual que yo que Dios se arrepintió cuando escogió a Saúl, ¿no? ¿Tú crees que Dios puede echarse para atrás? ¿Eso significa que Dios se arrepiente como tú y yo echarnos para atrás en una decisión porque nos hemos equivocado, porque me he equivocado en la decisión? No, eso, el arrepentimiento de Dios no es como tu arrepentimiento. El arrepentimiento de Dios es un acto que Dios hace cambiando su trato con una persona en fidelidad a lo que Él ya anunció. Si tú me obedeces, yo te bendeciré. Si tú me desobedeces, yo te maldeciré. Y Saúl desobedeció a Dios y no se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Fue fiel a lo que dijo y se habla aquí el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es que él cambió su trato a esa persona en fidelidad a lo que Dios dijo. Recuerda, Saúl no fue regenerado. Saúl no fue un creyente que Dios le revocó su promesa y le quitó el Espíritu Santo y perdió su salvación. Eso lo dicen los que no creen en esta doctrina, pero porque ya han fallado en doctrinas anteriores. Saúl no fue un creyente que perdió la salvación. Saúl nunca fue un creyente. El Espíritu Santo vino para capacitarlo como rey en un tiempo determinado, pero no vino a salvarlo. Así que, ¿cómo son los dones y el llamamiento de Dios? Irrevocables. No se echará atrás. No cambiará su idea. Y por eso ahora viene a tu mente todas las veces que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento, por amor a mi nombre, por amor al pacto con tu Padre, no te he destruido todavía. Claro que ha destruido a muchos judíos que no son creyentes, pero no ha destruido su pacto con la nación. Del mismo modo, Dios no se echa atrás cuando Él llama a salvación y nos da el regalo por gracia. Y 2 versículos más, Juan 10, 29. Juan 10, 29. ¿Cómo el Padre asegura nuestra salvación? Juan 10, 29. Jesús dice, hablando en una similitud o en una comparación como ovejas, Él está ahí hablando de Él es el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Y ahora Él dice en los versículos del 25, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Recuerda, no dice, no sois de mis ovejas porque no creéis. ¿Qué dice? No creéis porque no sois de mis ovejas. Esa es la razón. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay una relación estrecha, inseparable, mira, tan inseparable, versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Este es Cristo asegurando tu salvación. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora dice aquí, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Es que el Padre y el Hijo, uno es mayor que el otro? No, dice el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Lo que está diciendo es que la Trinidad asegura tu salvación. No hay conflicto de interés entre el Padre y el Hijo. El Padre, que es mayor que todo el que pueda intentar quitarte como oveja, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre ni de mi mano. Y los dos somos uno y aseguramos la salvación de la oveja. Y 2 Tesalonicenses 3:3 dice este versículo. 2 Tesalonicenses 3:1, finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Observa esa frase, porque no todos tienen fe. Es decir, porque no todos son verdaderamente creyentes. No todos tienen la fe que salva.
que viene de la palabra de Dios que es glorificada. Así que cuidado de esos hombres. No todos tienen fe. Y entonces uno dice, ¿entonces uno puede tener fe y perder la fe? Dice versículo 3, pero fiel es Dios, fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Es decir, nadie te podrá hacer daño como para separarte de Él. Y Él te fortalecerá en base a ¿qué? A tu fidelidad, ¿no? ¿Cómo puedes estar seguro de tu salvación? Viendo tu fidelidad. Muchos creyentes esperan estar confiados en su salvación viendo su fidelidad. Claro que hay elementos en tu vida que deben mostrarse como fruto del verdadero salvo, que persevera. Pero la salvación está asegurada por la fidelidad del Señor, que os fortalecerá y os protegerá del maligno. Y tenemos, versículo 4, y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Yo no confío en mí y no puedo confiar en el resto de creyentes como si algo en nosotros pudiera mantenernos, ni llevarnos a la salvación, a la santificación por nosotros mismos y asegurarla por nosotros mismos. Tenemos que esperar en el Señor. Confío en la fidelidad del Señor y tenemos confianza en el Señor.